En las últimas horas ha emergido información fundamental sobre la investigación encabezada por el juez Peinado, que gira en torno a las supuestas irregularidades cometidas por Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este asunto, que inicialmente se centraba en sospechas sobre su gestión académica, ha adquirido gran relevancia hasta convertirse en uno de los escándalos más resonantes y delicados de los últimos tiempos. Suscríbete si amas a tu país. Las imputaciones se centran en la falsificación de datos, la malversación de fondos y la posible alteración de cifras públicas. Lo que parecía ser una simple cuestión administrativa ha desvelado una red de influencias y prácticas dudosas, involucrando a importantes personalidades del poder y comprometiendo a diversas instituciones académicas y financieras. El núcleo de la investigación se enfoca en la gestión de un máster dirigido por Gómez, donde, según las pruebas recogidas hasta el momento, se habrían inflado deliberadamente los números de estudiantes inscritos con el fin de asegurar el respaldo financiero de patrocinadores como la Fundación La Caixa. Gómez, que presentó un informe asegurando la matriculación de 248 estudiantes, está siendo investigada por, presuntamente, haber falsificado dichos datos, ya que las investigaciones apuntan a que el número real de alumnos oscilaba entre 10 y 15. Esta manipulación habría permitido a Gómez conseguir un patrocinio de 60.000 euros por parte de la Fundación La Caixa, que basó su financiación en la promesa de un programa más extenso de lo que realmente era. El juez Peinado, conocido por su carácter riguroso e intolerancia ante cualquier forma de engaño, ha asumido la responsabilidad de esclarecer este caso con la seriedad que amerita. En sus primeros hallazgos, el magistrado ha dejado claro que existen serias dudas sobre la autenticidad de la información proporcionada por Gómez y que la Fundación La Caixa podría haber sido engañada de forma deliberada. El subdirector de la Fundación ya ha comparecido ante el juez como testigo, confirmando que los datos proporcionados por Gómez no coincidían con la realidad, lo que ha generado un malestar considerable en la entidad financiera. Ante esta situación, La Caixa podría emprender acciones legales contra Gómez o contra la institución académica en la que trabajaba, ya que los contratos se formalizaron en base a información que ahora está siendo puesta en duda. El juez Peinado ha subrayado que las mentiras en torno a este caso no quedarán impunes y que se tomarán las medidas legales correspondientes si se confirma la existencia de fraude. Además del escándalo relacionado con el máster, el nombre de Begoña Gómez ha vuelto a acaparar los titulares debido a sus conexiones con la empresa de Juan Carlos Barrabés, un empresario vinculado a contratos públicos gestionados por Red.es, una entidad pública que, según diversas fuentes, ha mostrado reticencias a colaborar con la investigación. Esta negativa a proporcionar información sobre los contratos adjudicados a Barrabés ha suscitado nuevas sospechas sobre posibles irregularidades en la adjudicación de dichos contratos, lo que añade una capa adicional de complejidad a una investigación ya de por sí delicada. Este nuevo giro en la investigación ha provocado un terremoto tanto en los círculos judiciales como mediáticos. La negativa de Red.es a cooperar ha alimentado las sospechas de que podría estar llevándose a cabo un encubrimiento para proteger a ciertas figuras implicadas, incluida la propia Gómez. Al ser una entidad pública, Red.es está obligada a colaborar con las investigaciones judiciales, y su negativa solo incrementa las dudas de que podría haber algo más turbio detrás de este caso. El juez Peinado, lejos de dejarse influenciar por la presión mediática y política, continúa avanzando la investigación, recabando nuevos testimonios y pruebas para determinar hasta qué punto Begoña Gómez pudo haber manipulado la información con el fin de obtener ventajas económicas o profesionales. Si se confirma que Gómez infló deliberadamente el número de alumnos en su máster para asegurar el patrocinio de la Caixa, estaríamos ante un grave caso de fraude, cuyas repercusiones legales y económicas podrían ser muy severas para todas las partes involucradas. Lo que está en juego en este caso no es solo la reputación de Begoña Gómez, sino también la transparencia e integridad de las instituciones académicas y financieras que participaron en el proyecto. Si las acusaciones resultan ser verídicas, este caso podría sentar un precedente en cuanto a la responsabilidad legal de quienes gestionan programas educativos financiados externamente. La figura de Gómez, ya profundamente afectada por este escándalo, podría ver su carrera profesional destruida si se confirman estas irregularidades. Sin embargo, el impacto de este caso trasciende el ámbito académico y financiero, ya que la relación de Gómez con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha situado este tema en el centro del debate político. Las conexiones de Gómez con figuras clave en la adjudicación de contratos públicos, como Juan Carlos Barrabés, han despertado interrogantes sobre hasta qué punto llega la red de influencias en la que estaría involucrada, y si su cercanía al poder le ha permitido operar impunemente durante tanto tiempo. El presidente Sánchez ha optado por guardar silencio ante este asunto, pero no cabe duda de que este escándalo está dañando su imagen y la de su gobierno, en un momento en que la confianza en las instituciones públicas ya está en entredicho. El hecho de que su esposa esté siendo investigada por fraude y manipulación de datos solo aviva la polémica.
Dependiendo de cómo avance la investigación, este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años en España, con consecuencias impredecibles para el futuro del gobierno de Sánchez. Mientras tanto, la investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas surjan nuevas revelaciones que arrojen más luz sobre la magnitud de las irregularidades y las sanciones que podría enfrentar Begoña Gómez. El juez Peinado ha dejado claro que no permitirá que este caso se archive sin más, y que continuará persiguiendo la verdad, cueste lo que cueste. Lo han transformado en una suerte de símbolo para muchos ciudadanos que lo perciben como un paladín de la justicia frente a los excesos del poder. Enfrentarse a una figura tan influyente como la del presidente del gobierno no es una tarea sencilla, pero Peinado ha dejado claro que está dispuesto a hacerlo siempre que sea en nombre de la verdad. En resumen, el caso de Begoña Gómez trasciende un simple escándalo académico. Las implicaciones de este proceso son vastas y podrían tener repercusiones legales y políticas de gran magnitud. Si se confirman las irregularidades, no solo se verá afectada Gómez, sino también el círculo de poder en el que se desenvuelve, incluido Pedro Sánchez. Este es un tema que seguirá acaparando la atención en los próximos meses, y aquí continuaremos informando sobre todos los desarrollos que se produzcan. El argumento central de Red.es se basa en que la investigación sobre las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos ya está siendo gestionada por la Unión Europea. Según su postura, esto les exime de la obligación de entregar ciertos documentos que consideran confidenciales. Se han rehusado a proporcionar información sobre contratos valorados en aproximadamente 10 millones de euros adjudicados a InnovaNext, una empresa tecnológica propiedad de Juan Carlos Barrabés. La controversia surge de la sospecha de que esta empresa fue favorecida tras una recomendación directa de Begoña Gómez, lo que ha despertado muchas sospechas sobre un posible conflicto de intereses y posibles irregularidades en el proceso de adjudicación. Medios de comunicación como The Objective han cubierto ampliamente este caso, revelando que los contratos con InnovaNext habrían sido aprobados tras una carta de recomendación firmada por Begoña Gómez. Este vínculo no es casual, ya que la esposa del presidente Pedro Sánchez participa activamente en un máster relacionado con las actividades empresariales de Barrabés, lo que ha intensificado la sospecha sobre la posible influencia indebida que pudo haber ejercido en el proceso de adjudicación de estos contratos millonarios. La investigación no solo se ha enfocado en los vínculos personales, sino también en si InnovaNext pudo haber recibido ventajas injustas gracias a su relación con Gómez. A pesar de estas sospechas, Red.es ha mantenido una postura de silencio, negándose a dar más detalles sobre el proceso de adjudicación o la naturaleza exacta de los contratos. Esta falta de transparencia ha sido vista por algunos como un intento deliberado de obstruir la investigación, lo que ha generado frustración tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública. El juez Peinado, quien encabeza la investigación, ha expresado públicamente su preocupación por la falta de colaboración por parte de la entidad pública. Aunque no ha presentado una acusación formal de encubrimiento, ha insinuado que la actitud de Red.es es altamente sospechosa y merece un análisis más detallado. El descontento no se limita a Peinado. Otros jueces involucrados en investigaciones similares también han manifestado su frustración ante lo que consideran una maniobra evidente para dificultar la transparencia y el proceso judicial. La decisión de Red.es de escudarse en la investigación de la Unión Europea para evitar entregar documentos clave ha sido recibida con escepticismo y ha intensificado las sospechas de que podría estar ocurriendo algún tipo de encubrimiento. Al mismo tiempo, la Fiscalía Europea ha lanzado una investigación independiente para determinar si hubo fraude en el uso de fondos europeos en estos contratos. Las autoridades europeas están particularmente interesadas en garantizar que los fondos de la Unión Europea se usen de manera adecuada y que no haya casos de malversación. Aunque hasta la fecha no se han encontrado pruebas concluyentes de un uso indebido de estos fondos, la investigación sigue en curso. En mayo pasado, la Guardia Civil llevó a cabo un registro exhaustivo en las oficinas de Red.es en busca de más pruebas que puedan arrojar luz sobre este complejo caso. Para Innova y el resto de empresas relacionadas con Barrabés, la situación se está volviendo cada vez más delicada. La creciente presión judicial podría tener un impacto directo en ellas, ya que, aunque no han sido acusadas formalmente de ningún delito, las sospechas sobre cómo obtuvieron estos contratos son cada vez más fuertes. Incluso se sospecha que las empresas relacionadas con Juan Carlos Barrabés podrían estar implementando diversas estrategias para frenar o resistir los avances de la exhaustiva investigación liderada por el juez Peinado. Este magistrado, conocido por su rigor y firmeza, está decidido a desentrañar y esclarecer el posible papel que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, habría desempeñado en la adjudicación de los contratos bajo sospecha. Las maniobras de las compañías vinculadas a Barrabés, que podrían incluir tácticas dilatorias o la falta de colaboración con las autoridades judiciales, han generado preocupación entre los investigadores y alimentan aún más la sospecha sobre la profundidad y el alcance de las irregularidades.
Lo que inicialmente parecía ser un asunto meramente administrativo, enfocado en la posible inflación de datos o irregularidades menores en la gestión de contratos, ha evolucionado de manera sorprendentemente rápida en un caso de gran envergadura. Este escándalo, que comenzó en los círculos más restringidos de las instituciones académicas y empresariales, ha captado la atención pública y ha pasado a ser un tema de amplio debate mediático. Las posibles implicaciones de este caso no solo se limitan a la esfera legal, donde las sanciones y responsabilidades penales podrían afectar a numerosos implicados, sino que también han entrado en el ámbito político, amplificando las repercusiones de este caso a niveles insospechados. La conexión directa entre figuras de relevancia pública, como Begoña Gómez, y la adjudicación de contratos millonarios financiados con recursos europeos, ha generado un escrutinio mucho mayor por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. La intervención de instituciones tan importantes como Red.es y la presunta resistencia de ciertas empresas a cooperar plenamente con la investigación han intensificado las dudas y sospechas sobre el posible encubrimiento de prácticas fraudulentas, o al menos, éticamente cuestionables. Esto ha dado lugar a un entorno donde las ramificaciones políticas comienzan a tomar un peso considerable, afectando no solo la imagen pública de Begoña Gómez, sino también la credibilidad de las instituciones y de aquellos que ocupan cargos de poder. Si bien en un principio el caso fue tratado como una simple revisión administrativa de los procedimientos de adjudicación de contratos, ha quedado claro que las posibles implicaciones son mucho más complejas y profundas. Ahora se habla de un escándalo que podría tener serias repercusiones en las carreras profesionales y la reputación de las personas involucradas, así como en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Si se llegara a confirmar la participación de Gómez en la adjudicación irregular de los contratos, este caso podría convertirse en un punto de inflexión tanto en el ámbito legal como en el político, con consecuencias impredecibles para el futuro de las instituciones y los actores implicados. La relación entre figuras públicas de alto nivel, como Begoña Gómez, y empresas que han recibido contratos millonarios del gobierno ha captado la atención del público. Los medios de comunicación están siguiendo de cerca cada nuevo desarrollo, y la presión sobre las autoridades para que se esclarezca la verdad aumenta con el paso de los días. A medida que avanza la investigación, es probable que se descubran más detalles sobre las circunstancias en que se adjudicaron estos contratos, y si realmente existió favoritismo o irregularidades en el proceso. Dependiendo de los hallazgos obtenidos a lo largo de la investigación, las consecuencias podrían ser de una gravedad significativa, afectando no solo a las personas directamente implicadas en el caso, sino también a las instituciones y entidades involucradas en esta intrincada trama de supuestas irregularidades. Si las pruebas revelan que efectivamente se produjo un mal uso de los fondos europeos, las repercusiones podrían ser devastadoras en varios frentes. En primer lugar, las sanciones no se limitarían únicamente a consecuencias administrativas, sino que también podrían implicar la obligación de devolver las subvenciones otorgadas, lo que generaría un impacto financiero considerable en las partes involucradas. Además, la gravedad del asunto radica en que cualquier confirmación de irregularidades o fraude en el uso de recursos europeos no solo dañaría la reputación de los individuos y empresas implicadas, sino que también socavaría la confianza pública en las instituciones encargadas de gestionar y supervisar el correcto uso de los fondos públicos. La imagen de transparencia y buena gestión que las entidades académicas y gubernamentales deberían proyectar quedaría seriamente comprometida, lo que podría repercutir en su capacidad para acceder a futuros fondos europeos o nacionales. En el ámbito legal, la confirmación de estos hechos también abriría la puerta a la implementación de acciones judiciales en diversas jurisdicciones. A nivel nacional, los responsables podrían enfrentarse a cargos por malversación de fondos, fraude o falsificación de documentos, lo que llevaría a procesos judiciales prolongados y a posibles condenas penales. A nivel de la Unión Europea, las autoridades podrían iniciar investigaciones paralelas para asegurar que los fondos se utilicen de manera correcta y exigir la implementación de medidas correctivas, incluyendo no solo la devolución de las subvenciones mal utilizadas, sino también la imposición de multas y otras sanciones financieras. Por último, este tipo de escándalos tienen el potencial de desencadenar una serie de reformas en el marco legal y regulatorio, tanto a nivel nacional como europeo, para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. Las repercusiones podrían extenderse a nuevas normativas sobre la transparencia y la gestión de fondos, así como una mayor vigilancia y control por parte de los organismos supervisores, con el fin de asegurar que los fondos públicos, especialmente aquellos de origen europeo, se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la sociedad en su conjunto. En definitiva, el caso de Red.es y los contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés sigue bajo múltiples investigaciones y ha generado gran interés público. La posible implicación de Begoña Gómez, junto con la negativa de Red.es a entregar información clave, continúa creando controversia. Mientras tanto, el juez Peinado y otras autoridades judiciales prosiguen con la compleja tarea de determinar si hubo irregularidades o incluso delitos en la adjudicación de estos contratos.
Con la creciente frustración entre los jueces y medidas como el reciente registro de la Guardia Civil en la sede de Red.es, queda claro que este caso aún tiene un largo recorrido antes de resolverse por completo. Las conexiones entre figuras políticas de alto perfil y empresas tecnológicas, así como el uso de fondos públicos y europeos, plantean preguntas cruciales sobre la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.